Lo que pasa es que no ¿Se escucho cortó? bien por lo que está lloviendo por acá. Ah, bueno, igual ahí va a quedar la grabación para que pues puedan acceder a ella si a lo mejor no pueden conectarse de buena forma por temas de señal o cosas por el estilo. ¿Listo? Ahí les va a quedar la grabación, no se preocupen. Bueno, Bueno, brother, muchas gracias. dale, con todo gusto. Bueno, miren, hemos decidido, bueno, de mi parte, desarrollar el segundo ejercicio y que pues quede aquí el material de la grabación para que pues lo puedan consultar y puedan desarrollarlo una segunda, una tercera vez. Recordemos que ya habíamos desarrollado un primer ejercicio donde la persona natural era un asalariado. En esta oportunidad tenemos un caso muy especial porque la persona natural, primero, es pensionado, así que ahí vamos a trabajar el tema de la pensión. Segundo, es prestamista, así que le aparecerán ingresos en la renta de capital. Y tercero, es una persona que se ganó una rifa, si no me equivoco. Sí, se ganó una lotería. Y eso nos lleva al capítulo de las ganancias ocasionales. Quiere decir que una misma persona en esta oportunidad va a tener tres tipos de ingresos distintos. Cada uno irá depurado en una zona del formulario diferente, con sus propias reglas, con sus propias tarifas. Así que bueno, este es el enunciado. Vamos a trabajarlo. En esta primera parte voy a ir un poquito rápido porque ya pues les había enviado el, ¿cómo se llama? Les había enviado el desarrollo de esta primera parte. Permítame un momentico. Permítame un momentico acá. Sí, perdón, volviendo acá. Entonces, esta primera parte ya la teníamos en la primera sesión, en la primera parte del video, entonces voy a ir un poco rápido. Aquí simplemente es colocar la cédula de la persona, sus datos de identificación y vuelven a aparecer en la casilla 28 esta deducción súper especial del 1% de las compras con factura electrónica y con pagos bancarizados. ¿Listo? Así que bueno, esto ya ustedes lo manejan. Recuerden no colocar aquí el monto de la factura, sino lo que corresponda a ese 1% sin pasarnos de la limitante de las 240 VTs. En cuanto al patrimonio que vamos a registrar en las casillas 29 y 30, lo que está en amarillo irá a patrimonio bruto, lo que está de color verde irá en las deudas y la diferencia entre estos dos, casilla 31, que es el patrimonio líquido de la persona. Segundo, ya lo habíamos advertido, esta persona va a tener ingresos en su renta de capital, pero también en su cédula de pensiones. Recuerden que la renta de capital hace parte de la cédula general. Es un error confundir las rentas con la cédula. Yo no puedo decir cédula de capital porque eso no existe. Existe una cédula general y dentro de ella existen cuatro diferentes secciones para diferentes rentas. ¿Listo? Pero no abandonamos la renta de capital como tal. Ok, Bueno, sí, dígame. pero una pregunta ahí cuando hay doble, dos ingresos, de todas Ujú. maneras eso se suma, se divide. No, se depuran de manera independiente. Se depuran de manera independiente cada uno en su respectiva cédula. Lo que sucede es que en la cédula general hay una unificación luego de eso, ¿no? Entonces, es lo que Claro, procede. después se unifican. ¿Cómo? Claro, yo lo divido y después hay una cédula que los unifica, total de los Sí, ingresos. correcto. Esa es la cédula general. ¿Listo? Esa es la cédula general la que hace eso. Bueno, aquí, bueno, me estaba faltando colocar porque el tema de la lotería también va a generar que esta persona reporte por acá en las ganancias ocasionales. Vamos a tener también un tercer componente del ingreso. Entonces, nada, vamos a colocarlo aquí. La idea es que también veamos
cómo queda la ganancia ocasional. Bueno, es una persona con tres diferentes tipos de ingresos, ¿vale? Que son los que están acá resaltados. Empezamos entonces la depuración. Comenzamos acá con la cédula de pensión, 200 millones de pesos, es lo que aparece en el enunciado como tal, en ingresos por pensiones. Y en la casilla 58 aparecen los ingresos por intereses. Importante, cuando una persona se dedica a prestar dinero, el ingreso para la persona no es todo lo que le entreguen, todo lo que le paguen. Hay que distinguir entre el abono a capital y los intereses. El valor del ingreso debe corresponder nada más a el rendimiento derivado de esa actividad como prestamista. Lo que le estén devolviendo por capital no puede ser un ingreso, simplemente es el retorno de un dinero que él previamente había entregado. Así que no podemos tipificarlo como un ingreso. Recuerden lo que dice el artículo 26 sobre los ingresos que son base para la renta. Son aquellos susceptibles de producir un incremento patrimonial neto en el momento de su percepción. Entonces, ya por acá tenemos los ingresos de pensión y los ingresos por intereses, cada uno en su respectiva sección. No me he metido todavía con la ganancia ocasional porque ese es un impuesto que se calcula de manera complementaria, así que primero agotemos el procedimiento de la renta y luego nos vamos para la ganancia. Bien, ¿qué hacemos con la renta de capital? Ya teníamos el ingreso registrado en la casilla 58. En la casilla 59 viene la parte de esos ingresos que se consideren no constitutivos de renta. Ahí básicamente vamos a encontrar los aportes a salud y a pensión. Aportes a salud y a pensión. En esta oportunidad, el enunciado no nos dice nada al respecto de la salud ni de la pensión. Así que la casilla 59 nos debe quedar en cero, tal como lo estamos viendo acá. En todo caso, la guía que está extraída de la plantilla en Excel que les dejé me da una relación detallada de todos los conceptos que podrían incorporarse en esta casilla 59 a la hora de depurar la renta de capital. ¿Ok? Pero como digo, en este enunciado, esta persona no realizó aportes a seguridad social vinculados a esa renta de capital. Como no vamos a tener nada en la casilla 59, entonces la casilla 61 nos queda en 87 millones de pesos. Y aquí vale la pena recalcar que este valor de la casilla 61 se convierte en la base para calcular el límite general de las rentas exentas y las deducciones especiales, que son los dos conceptos que continúan, ¿verdad?, en la estructura de depuración. Entonces, este valor es importantísimo por esto. En cuanto a la cédula de pensiones, bueno, aquí sí encontramos en la casilla 100 un valor, porque el enunciado, permítame y se los enseño, nos dice que de esos ingresos por pensión le descontaron 8 millones de pesos. Entonces, esos 8 millones de pesos por pensiones los puedo colocar allí como una disminución en esa parte de ingresos no constitutivos de renta. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahí recuerden que un pensionado, pues, un pensionado puede tener, claro que sí, un pensionado puede tener puede realizar, le van a descontar, pues, el aporte a salud. Lo que no le van a descontar es pensión porque ya está pensionado, pero cada vez que le paguen su mesada, él paga su salud porque sigue siendo beneficiario del sistema de salud. ¿Listo? Por eso tiene la obligación de cotizar. Bueno, muy bien. Entonces, estos 8 millones los vamos a colocar acá en ingreso no constitutivo. Y para el caso de la renta de pensiones, de la cédula de pensiones, nos va a quedar una renta líquida de 192 millones de pesos. ¿De dónde salen? 200 millones menos 8 millones de pesos. Ahora vienen las rentas exentas, tanto de la cédula de pensión como de la renta de capital. En la primera, aquí encontramos una novedad. Según el numeral quinto del artículo 206, una persona que obtenga rentas por pensiones tendrá derecho a restar las primeras 1000 VTs mensuales de esa pensión que esté percibiendo. Aquí vale la pena aclarar que en Colombia, para llegar a una pensión de 1000 VTs mensuales, que hoy por hoy son más de 52 millones de pesos,
para el 2025 eran 49.799.000, hombre, pues tiene que ser un trabajador de alto nivel de ingresos. No es una pensión fácil de acceder. Entonces, eso equivale a decir a que en Colombia la gran e inmensa mayoría de pensionados están exonerados, no están en la obligación de pagar impuestos. Hay un artículo que es el 206, específicamente en el numeral 5, que me permite restar hasta 597 millones de pesos a precios del 2025, ¿verdad? Esto es lo que corresponde a las 1.000 VTs. Entonces, la persona tendría que ganarse en el año 597 millones de pesos o por encima para comenzar a pagar impuestos de sus pensiones. Entonces, es muy difícil que lo logre. Si me voy a la renta de capital, ¿qué voy a encontrar acá en las rentas exentas? Pues nada. En este ejercicio no hay nada. ¿Qué hubiese podido ir ahí? Bueno, en la casilla 63 está la posibilidad de restar aportes voluntarios a pensión, aportes a cuentas AFC, aportes a cuentas ABC, pero ninguno de estos tres conceptos le aparece a la persona, así que lo vamos a dejar en blanco. Aquí lo coloco, aunque en este ejercicio no figura ninguno de los tres conceptos, tenga en cuenta que en caso de presentarse, la suma de los tres no se puede pasar de ninguno de estos dos límites. Ahora, en la casilla 64 también hay otros conceptos que tampoco aparecieron en este ejercicio, sin embargo, aquí se los dejo listado y nos sirve para confrontarlo con lo que trabajamos en el primer ejercicio. En el primer ejercicio a lo mejor teníamos una mayor cantidad de elementos o de conceptos, porque cuando se es asalariado aparecen otro tipo de rentas exentas, pero en este caso no, no figura, no nos aparece. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí no vamos a registrar absolutamente nada de eso. Aquí el cuadrito para que sepas si de pronto la persona en su condición de trabajador independiente desea cotizar su propia cesantía, pues lo puede hacer y también va a poder restar esa parte de renta exenta siempre que su ingreso mensual esté en el rango de los 350 VTs o menos. Y si los comienza a pasar, pues sigue teniendo la posibilidad de restar, pero no todo, sino una partecita nomás. Bueno, muy bien. Luego de las rentas exentas, que como les digo, aquí en la renta de capital no hubo nada, vienen las deducciones especiales. Recuerden que estas deducciones especiales, a diferencia de estas que hubiesen podido aparecer acá, no necesariamente corresponden a la actividad económica, sin embargo, la ley permite tomarlas como deducción. Entonces, este valor que tenemos aquí, si nosotros vemos los conceptos que aparecen allí, vamos a verlos. Intereses en la compra de una vivienda, planes de medicina prepagada, intereses pagados a un crédito educativo, aportes voluntarios a fondos de cesantías, la mitad del gravamen al movimiento financiero 4 por 1000. Son valores que están alejados de la actividad económica de la persona, pues. A lo mejor el 4 por 1000 es lo que más se le aproxima, que es el movimiento de su dinero. Pero por lo demás, son conceptos que no tienen ningún tipo de vínculo con la actividad económica de la persona que es pensionado y rentista de capital. Por eso son deducciones especiales. Entonces, aquí encontramos todo lo que podría ir en la casilla 66 y todo lo que puede ir en la casilla 67, cada uno con su respectivo límite. Todo eso lo encuentran, por supuesto, en la plantilla formato Excel, que es la que te ayuda a que esto sea mucho más ágil. ¿Listo? También les recuerdo que en cada concepto aparece en letrica roja la base normativa que te permite incorporarlo y también la que te dice hasta qué monto estaría limitado. En todo caso, para este ejercicio, la única deducción especial que aparece es el 4 por 1000. Ya te lo voy a... Míralo aquí. 8 millones de pesos de 4 por 1000. Ustedes tendrían la posibilidad de incluirlo en la renta, en la cédula de pensión o en esta que es la renta de capital. Pero claramente en la renta de capital nos dará un mayor beneficio, ya que la pensión nos quedó en cero. La base para calcular impuestos en lo que tiene que ver con la cédula de pensión ahora mismo ya está en cero. Porque al haberle quitado
el ingreso no constitutivo, que era el aporte a salud, y luego aplicarle el numeral 5 del 206, ya la renta líquida en esa cédula está en cero. No, sería inoficioso, sería desperdiciar esta deducción llevándola ya a la cédula de pensión. Aquí lo correcto, buscando el mayor beneficio para la persona, sería incorporarlo en la renta de capital, que serían 4 millones de pesos. ¿Por qué 4? Porque de los 8, el artículo 115 solo me permite tomar la mitad. Así que la renta de capital me quedaría tal cual como la estamos viendo en estos momentos. ¿Listo? La de pensión quedaría entonces así. Mire, ya la renta líquida está en cero. No necesito meterle nada más. Ya ahí quedó en cero y ahí murió. Bueno, una observación. Esta renta de capital, en todo caso, permite llevar acá en la casilla 60 los costos directamente relacionados con la operación, algo que el formulario llama costos y deducciones procedentes, que son aquellos que cumplen en principio con el artículo 107, que es donde están los criterios de necesidad, causalidad y proporcionalidad, y por supuesto todos aquellos requisitos adicionales de los cuales hemos conversado, como el tema de estar soportado con factura electrónica, el tema de la bancarización del artículo 771-5, el tema de los pagos al sistema de seguridad social, si de pronto esos costos tienen que ver con pagos a empleados o a contratistas incluso. Artículo 98 también nos habla un poquito de eso. Entonces, todos los costos que cumplan con la relación de causalidad y que también estén al día con el resto de requisitos, tú los puedes colocar aquí. En la praxis, una persona que se dedica a prestar dinero no es que tenga muchos costos por incluir, la verdad. Yo lo veo más para un tema de renta de capital que provengan de arrendamientos de bienes inmuebles o de bienes muebles. Porque si yo rento un vehículo, pero a mí me corresponde el mantenimiento del vehículo, pues eso sería un costo. Si rento un apartamento, tengo que pagar un impuesto predial, una cuota de administración, si estamos hablando de un inmueble al interior de una propiedad horizontal. Y eso pudiera ser un costo, una deducción, pero no acá, sino acá, porque en la casilla 60 es donde irían esas deducciones y costos directamente relacionados con la actividad. Y que estos no tienen la limitante que tienen estos, porque recuerden que rentas exentas y deducciones especiales que irían desde la 63 a la 68 están condicionados a ese 40% o 1.340 VTs de la renta líquida. En cambio, lo que se registrase en la casilla 60 no tendría ese tipo de obstáculos. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a la limitante, pero pues aquí no nos vamos a pasar de ninguna forma. La renta líquida nos estaba dando 87 millones de pesos. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular esa limitante, vamos a hacerlo aquí como para que quede supremamente claro. Este 40% no nos lo vamos a pasar acá ni a bala. Permítanme. Tomemos acá 87. Como estoy en Word, me toca hacerlo acá con calculadora. ¿Vale? Esto me daría 34.928.000, aproximándolo ya a miles. Ese es el límite 1, ¿no? Ese es el límite 1. Y el límite 2 serían las 1.340 VTs, ¿vale? Que a precio de 2025 estamos hablando de 66.731.000. Listo. Así tendríamos pues nuestra limitante. ¿Cuánto tenemos nosotros? 4 millones de pesos. 4 millones de pesos no se pasa ni de un límite ni de otro, así que podemos colocarlos completicos. En otras palabras, la única razón para que en la casilla 69 no se colocara
el valor que sumen la 65 y la 68 es porque se hubiese excedido de alguna de estas dos limitantes. ¿Listo? Por esa razón, en la casilla 73 vamos a llegar a esta cifra, 83.319.000. ¿De dónde proviene esa cifra? De los 87.319 que ya traíamos depurados acá en la casilla 61, menos lo que podamos registrar en la casilla 69. Y a su vez, esta casilla 69, ¿de dónde sale? Pues de la 65, que es el total de rentas exentas, más la 68, que es el total de deducciones especiales, pero habiéndolas pasado por el límite general, que es el 40% o 1.340 VTs. Así que por ahora esta persona tendría que liquidar su impuesto sobre una base de 83.319.000. Aquí viene entonces la consolidación de todas las rentas que integran la cédula general, pero en este caso lo único que se afectó en toda su estructura fue la renta de capital. Así que los valores van a ser coincidencialmente el mismo, ya que no tenemos nada más que agregar, no tenemos nada más que sumar. ¿Ven? Entonces, lo que dice acá en la casilla 91, total de las rentas líquidas de la cédula general sería la sumatoria de la casilla 34, de la casilla 46, de la casilla 61 y de la casilla 78. La suma de todo eso nos llevaría a 87.319.000. El valor de la casilla 92, que se llama rentas exentas y deducciones imputables de la cédula general, ¿de dónde proviene? De la suma de la casilla 41, de la 53, de la 69 y de la 86. Solamente hay un valor, son los 4 millones, pues bueno, eso es lo único que podremos colocar allí. La diferencia entre eso es la renta líquida ordinaria, casilla 93, que viene de la suma de la casilla 42, la 57, la 73 y la 90. Pero seguimos observando que nada más hay un valor de esos 4 que acabo de mencionar. Está por acá en la casilla 73, así que eso coincide plenamente. Ahora, ¿por qué al final del día en la casilla 97 no tenemos los mismos 83 millones de pesos? Bueno, antes, recuerden que la casilla 94, 98, la casilla 95, aunque les he explicado en qué consiste este tema de la compensación de pérdidas, y también les he hablado acerca de lo que fue en su momento la renta presuntiva, que hoy por hoy no está, no aplica porque la tarifa actual es 0%. Entonces, son conceptos y situaciones que aquí, a lo largo de este curso, es un curso básico, no lo vamos a manejar, ¿listo? Rentas gravables tal vez sí, en caso de que esta sea una declaración en la cual la administración tributaria haya detectado algún tema de pasivos inexistentes o activos omitidos. Entonces, ese valor se colocaría acá y lo que haría es incrementar la base del impuesto. Los 83 que ya traías, más lo que coloques acá en la casilla 96. Pero bueno, aquí no hay nada de eso, así que 0. Pero entonces, ¿por qué me está dando 71 y no los 83 que traía? Ahí es donde tenemos que traer a colación el hecho de que para llegar a la casilla 97 y dar ese salto a la base del impuesto, tenemos que recordar que hay deducciones superespeciales. Superespeciales porque no pasaron por el límite del 40% o las 1.340 VTs. Entonces, mira, tú traías 87 millones, le restaste 4, pero ahora tienes que restarle, ¿verdad? Estas dos deducciones súper especiales. El 1% de compras con factura electrónica y dependientes económicos. Dependientes económicos, en esta oportunidad no tenemos forma porque esta deducción está diseñada solo para quienes tengan rentas de trabajo. Al ser una persona que lo único que está reportando son rentas de capital, pues queda sin la posibilidad de incluirlos. ¿Vale? Queda sin la posibilidad de incluirlos. Entonces aquí tenemos 71 millones de pesos porque a los 83 le estoy restando lo que ya puse por allá de primerito en la casilla 28.
que es donde va el 1% de compras electrónicas. Y también, repito, hay que restar lo que se coloca por allá al final, en la casilla 139, pero en esta oportunidad estamos imposibilitados por el tipo de renta que estamos depurando. Nuevamente, quiero ser crítico en lo siguiente. Me parece que el formulario debió colocar estas dos casillas aquí en esta zona de en medio para poder identificar dónde, pues, digamos, la secuencia del cálculo. Pero colocó las compras de factura electrónica al inicio, por allá junto con los nombres y apellidos de la persona. Y colocó el número de dependientes económicos adicionales que se pueden restar y que están en el artículo 336, lo colocó en la casilla 129 al final. Entonces quedó disperso todo esto y eso hace que a lo mejor no sea tan intuitivo el tema del diligenciamiento del formulario, ¿vale? Pero bueno, aquí están todas las instrucciones y espero que la guía les facilite eso. Si lo hacen con la plantilla Excel que les he suministrado, pues el cálculo se hará de manera automática, por supuesto. Entonces, mira, la deducción de dependientes económicos, ¿dónde la vamos a encontrar? Por acá en la casilla 138, 139, que ya es la parte final del formulario. La 28 ya la teníamos arriba en la casilla que está junto con los nombres y apellidos. Entonces, de esta manera ya tenemos la justificación, ya tenemos la trazabilidad de cómo pasamos de 83.319.000 a 71.367.000, que en estos momentos se convierten en la base de mi impuesto de renta. No me he metido todavía con la ganancia ocasional. Bueno, aquí no hay más nada que depurar. Mira la anotación que te coloco aquí. No tenemos más nada que depurar porque aunque hay pensiones, la base quedó en ceros. Mírala aquí. Las casillas 99 a la 103, pues ya me está dando una base de cero, no me va a afectar. Dividendos no voy a trabajar. También les he dicho eso. Y por acá aparece la ganancia ocasional. Listo, en la ganancia ocasional ahora sí llegó el momento de incorporar el ingreso que aparece por 100 millones de pesos y que es producto de una lotería. ¿Sí? Vamos a mostrárselos acá en el enunciado del ejercicio. Profe, ¿Sí? la es cero por lo de la tablita esa de los juguetes, ¿verdad? ¿La que, perdona, qué? La base es cero por lo de la tablita, que no supera los No, 95 no, UTS. no. No, ni siquiera tuvimos que llegar a la tablita, mi estimado. La base es cero porque hay una renta exenta que le aplica a los pensionados y que está en el numeral 5 del 206. Dice que las mil VTs las primeras 1000 VTs mensuales que se reciba por mesada pensional están exentas. Entonces, por eso tú, aquí que colocaste, que recibiste 200 millones, te quitaron 8 para tu salud, te venían quedando 192. Pero aplicas el beneficio del numeral 5 del 206 y esos 192 lo restas y te quedas con una base cero. Entonces ya no hay nada por pagar allí. Equivale a decir que los pensionados en Colombia difícilmente pagarán impuestos de renta. Ok. Así que ni siquiera tuvimos que llegar a la tabla, pues. Bueno, aquí está la depuración del ingreso de la ganancia ocasional, que es el ingreso de la lotería, 100 millones de pesos. Lo registramos en la casilla 112, eso no va a tener ningún costo, pues ¿qué costo puede tener una lotería que te gane? Tampoco vamos a tener ganancias ocasionales no grabadas o exentas, así que la base para liquidar el impuesto de ganancia ocasional que quedaría registrado en la casilla 115 serán los mismos 100 millones de pesos. Entonces, miren algo interesante. Para el impuesto de renta tenemos una base de 71 millones de pesos. Tendríamos que sumarle lo que hubiese quedado acá en la casilla 103, pero no quedó nada. Así que seguimos con los mismos 71 millones. Y para calcular el impuesto de renta, la base es la casilla 115, 100 millones de pesos. Miren cómo son dos impuestos diferentes, que se complementan, que integran un solo formulario, que al final del día se suman para conformar un concepto llamado impuesto a cargo.
pero se depuran de manera aislada. Bueno, saltamos acá a la casilla 116 y me aparece ya un valor de 3.246.000 pesos. ¿De dónde viene este valor de 3.246.000? Es el impuesto que se calculó sobre la base de los 71 millones de pesos. Ahora sí, hay que recordar la tabla del artículo 241, que ya la tenemos acá, ¿listo? Para ver de manera detallada cómo fue que llegamos a esos 3.246.000. Y lo recordamos, son 4 pasos sencillos. Lo primero, tomar la base de 71 millones, convertirlas a VT, que para el año 2025 cada VT costaba 49.799, así que el resultado es 1.433. Paso 2, ubicamos a ver dónde quedó ese valor. En este caso quedaría acá, en el segundo rango. Al ubicar el rango, pues simplemente aplicamos la fórmula que esté o que corresponda a ese segundo rango. Estamos hablando de esto. ¿Listo? Base gravable menos 1090 por 19%. Entonces, tome la base gravable, réstele lo que le está diciendo la fórmula que tiene que restar y luego multiplíquelo por el valor que la fórmula le está diciendo que debe multiplicar. El resultado son 65,19 VTs que finalmente en el último paso se convierten a pesos, multiplicándolo por el valor de cada VT, y de ahí nuestro resultado. 3.246.000 pesos sería el impuesto básico de renta o impuesto calculado sobre la renta líquida gravable. La base de este impuesto es la renta líquida gravable que arroja la cédula general más la renta líquida gravable que arroja la cédula de pensiones, que en este caso fue 0, más la renta líquida gravable que arroje la cédula de dividendos, que en este caso también fue 0. Por eso la base prácticamente quedó únicamente sobre lo que esta persona se ganó producto de su actividad como prestamista. Son las rentas de capital. ¿Listo? Entonces de ahí salen los 3.246.000. Como no vamos a tener nada ni en la casilla 117, 118, 119, 120, no lo vamos a trabajar en este curso básico, pues el total de impuestos sobre renta líquida seguirá manteniendo ese mismo valor, esa misma cifra de 3.246.000 pesos en la casilla 121. Aquí quiero tomarme un espacio para explicar el por qué esta fórmula está diseñada de esa forma, de esa manera tan explícita, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos un cuadrito, que es el del artículo 241. Entonces, ¿por qué la fórmula dice que hay que restar y luego multiplicar? Bueno, todo parte del supuesto de que estas tarifas son marginales. Eso quiere decir que cada rango, o a cada rango mejor, se le respeta la tarifa a la que esté grabado. Entonces, mira, si a ti te dio el resultado 1.433 VTs, 1.433 VTs, eso fue el resultado, ¿no? La base del impuesto. Un poquitico más grande. Entonces tú lo ubicas y 1.433 VT están en el segundo rango. El segundo rango tiene una tarifa del 19%, pero ¿por qué simplemente la fórmula no dice, ah, no, pero entonces coge eso y multiplícalo por 19%, ya, ese es el impuesto? ¿Por qué la fórmula no deja que se multiplique todo el valor por 19? Porque tiene que respetarse el hecho de que hasta las 1.090 primeras VTs la tarifa es 0%. Por eso, ¿qué me está diciendo la fórmula? Venga, venga, venga. Antes de multiplicar por 19%, hágame un favor y llegue a esa ventana marroncita y réstele esas VTs que no están grabadas al 19, sino a tarifas inferiores. Entonces, lo que a usted le queda aquí de esta resta son 343 VT. Y esas 343 VT, ahora sí, las puede multiplicar
tranquilamente por el 19%. Porque están en el segundo rango, están en el segundo bloque. ¿Ya? Esa es la razón de ser de esta fórmula y quería explicárselo por si acaso alguno se preguntó, hombre, pero ¿por qué tenemos esta fórmula tan extraña? ¿Por qué no es una simple multiplicación como ocurre con las personas jurídicas que todas están grabadas al 35% salvo contadas excepciones del artículo 240? Esa es la razón de ser. ¿Listo? Ahora, a partir del tercer rango, ustedes observarán que además de restar una parte y luego multiplicar por una tarifa, aparece una sumatoria de unas VTs. ¿Lo ven? Esas sumatorias de VTs lo que vienen a hacer es compensar el monto del impuesto de tarifas intermedias, ¿sí? Tarifas que queden entre la exención y la tarifa del último rango donde hayamos quedado. Se explica mejor con un ejemplo. Y para ello voy a partir de un supuesto. Vamos a suponer que la base para el impuesto nos dio 2.000 VTs. ¿Qué me dice la fórmula? Ya no entraríamos en el segundo rango, ya entraríamos en el tercero. Estamos entre 1.700 y 4.100. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice? Venga, tiene que multiplicarlo por el 28%, pero no de plano. Primero, despeje la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que a eso le tengo que quitar 1.700 VTs. Y cuando quite las 1.700 VT, me van a quedar 300 como resultado. Ahora sí, enchútele el 28%. Pero si la fórmula quedara hasta ahí, aquí la DIAN se estaría dando en la cabeza. Porque, listo, bacano, estamos pagando impuesto de las 300 VTs. Hemos quitado, hemos restado, hemos excluido las 1.700 primeras VTs. Pero resulta que el cuadro no está diciendo que las primeras 1.700 VTs son exentas. El cuadro no está diciendo eso. El cuadro está diciendo que las primeras 1.090 son exentas. Pero ojo que hay un rango intermedio que va de la 1.091 hasta la 1.700. Y ese segundo rango no está exento. Ese segundo rango está agravado al 19%. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Anda, entonces hagamos una cosa. Por favor, súmele 116 VTs, ¿verdad? Que representan el impuesto de esas 610 VTs que quedaron acá. Entre la 1.091 y la 1.700 quedaron 610 VTs. Y esas 610 VTs están grabadas al 19%. Entonces, mira, si tú tomas esas 610 VTs por el 19%, ahí vas a llegar al número que te está pidiendo la fórmula que sumes. En este caso son 116 VTs. ¿Vale? De ahí sale la sumatoria de las 116 VTs. Y bueno, ya con eso, tienes ahora sí el impuesto definitivo que pagaría una persona que se haya ganado, pues, o que haya tenido mejor una base de 2.000 VTs en su renta líquida gravable. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es simplemente cultura general, digámoslo así, para tener claridad de por qué existe una fórmula que aparentemente es compleja, pero tiene su razón de ser, ¿no? Mira, al final del día es interesante porque tú llegaste hasta 2.000 VTs, ¿no? Aquí tienes tus 2.000 VTs. Este valor 191, que es el valor del impuesto a pagar, está respetando todos los rangos. Está respetando que aquí hay 1.090 VTs que están grabadas al 0%. Y también estamos respetando el hecho de que aquí
Vamos a ponerla aquí abajito. Aquí, en este segundo cuadro, hay 610 VTs, ¿verdad?, que están grabadas al 19. Y acá tenemos 300 VTs que están grabadas al 28%. Entonces, bueno, vamos a colocar los porcentajes acá mejor. 28, 19 y 0%. Y acá coloquemos las cantidades de VTs. Déjame algo aquí. ¿Listo? Es para que a cada rango se le respete su tarifa. No vamos a calcular ni más ni menos, sino lo que la norma diga que tiene que calcularse para cada rango. ¿Listo? Desde la VT 0 hasta las 1090, ahí tenemos un rango 1, un grupo 1, ¿no? Grupo 1, de 1090 VTs. Luego tenemos un segundo grupo donde hay 610 VTs. ¿De dónde salieron las 610 VT? Pues de la 1091 hasta la 1700. ¿Vale? Y en el grupo 3, que ya es la cúspide, tenemos 300 VTs que van desde la 1701 hasta la 2000. Entonces, para quienes no se los habían explicado, no lo habían visto, no lo habían notado, ya hoy saben por qué existe esa fórmula con tarifas marginales. Es una manera para respetar el impuesto de cada uno de estos grupos. Si tú haces la multiplicación, aquí tienes 300 VTs por el 28%. Acá tendrías 610 VTs por el 19%. Y acá 0, serían 1090 VTs por 0. Entonces, estos valores, mi querido amigo, los sumas, ¿verdad? Y deberíamos obtener el mismo resultado, que son 200. Ay, espérate, aquí tengo algo errado, que no dio exactamente igual. Ah, bueno, es que también, no, espérate. Sí, son 610, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. Sí, son 610. 19, 28%. Sí, a ver qué pasó, a ver si cometí un error acá. 28%. Bueno, no sé, aquí posiblemente el tema va a estar. Perdón, corrí acá, mira, tenía 25%, es 28. Digité mal la fórmula, ¿vale? Ahora sí. Entonces, esto debería coincidir, ¿ves? Qué bueno que lo hicimos así, si no, hubieran ido ahí con un valor errado y después, uy, a pensar por qué nos dio menos. No, tenía un error en la fórmula, por favor, tome nota de ello. Acá había anotado 28% y a la hora de formular puse 25, es 28%. Pero esto tiene que darnos igual, porque es la razón de ser de esta fórmula. ¿Listo? Entonces ya hoy saben ustedes por qué esto está diseñado de esta manera, por qué aparecen estos más 116, más 788, más 2000. Es para que a cada rango se le respete su respectivo impuesto. Bueno, muy bien. Retomando nuestro ejercicio, esto era simplemente cultura general. Ahora calculamos el impuesto a cargo. ¿Sí? Calculemos el impuesto a cargo. Recuerden que íbamos por la casilla 121. Luego vienen los descuentos tributarios que le podemos aplicar al impuesto de renta
y que están concentrados entre las casillas 122, 125. En este caso no hubo ningún descuento tributario. ¿Listo? No hubo ningún descuento tributario. Así que el impuesto neto de renta seguirá quedando en los mismos 3.246.000. Aquí recuerden algo importante, y es que el descuento tributario tiene un mayor impacto a la hora de calcular el monto a liquidar, ya que se le resta, se le disminuye directamente al impuesto y no a la renta líquida gravable, que es la base. Entonces, de ahí que cuando se va a contabilizar un descuento tributario no se lleva a un gasto, sino a un crédito fiscal, una cuenta por cobrar. Por allá los que están muy ligados a la codificación, aparece un código en la 135520. Por ahí sería. Pero bueno, ese es el valor del impuesto neto de renta, que es el que queda después de los descuentos tributarios. Seguiríamos en los mismos 3.246.000 y luego pasaríamos al cálculo del impuesto de las ganancias ocasionales, que para esta oportunidad sería de 20 millones de pesos, corresponden al 20% de la casilla 115 que está en 100. ¿Por qué el 20%? Recuerden que las ganancias ocasionales pueden estar grabadas al 15 o al 20%, pero específicamente lo que tenga que ver con premios, rifas, concursos, tiene la tarifa más alta, que es el 20. ¿Listo? Todo lo de ganancias ocasionales comienzan a encontrarlo ustedes a partir del artículo 299. Cuando ya tengo estos dos valores, impuesto neto de renta e impuesto neto de ganancias ocasionales, porque a la ganancia ocasional también se le puede aplicar un descuento, pero en este caso no hay, por eso la casilla 128, por aquí no hay nada. Entonces, el impuesto neto de renta quedó en 3.200.000, el impuesto neto de ganancia ocasional quedó en 23.346.000. La suma de esos dos conceptos, la suma de esos dos valores, nos está arrojando un total de 23.346.000 pesos. Ese es el impuesto a cargo. Cuando ya usted calcule el impuesto a cargo, lo único que le va a faltar por restar o por depurar son los créditos fiscales. Y bueno, aquí de manera muy jocosa le he incorporado unas caritas, ¿vale? Hay 3 caritas felices y una carita triste. Las 3 caritas felices son porque esos valores que yo coloque en las casillas 130, 131 y 132 me van a servir para pagar menos. Lo que se registre en la casilla 133 significará para mí un mayor valor a pagar. ¿Qué puedo restar? Las retenciones que me hayan aplicado durante el año gravable, casilla 132. Recuerden que esto debe estar debidamente certificado para evitar problemas. Hay la posibilidad, la norma deja una ventanita abierta para que, si no te envían el certificado de retención, lo puedas incluir demostrando o acreditando una serie de requisitos, pero en la práctica les digo, lo que no esté certificado, a veces yo diría no te enredes con eso, a menos que sea muy significativo, pero el riesgo es alto. Saldos a favor del periodo inmediatamente anterior, siempre y cuando no se haya solicitado en devolución o en compensación, casilla 131, ya ustedes comprenden de qué se trata, ¿no? Si el año pasado me dio un saldo a favor porque las retenciones fueron más altas al valor del impuesto, yo pude haber pedido la plata, devolución, o pude haber solicitado una compensación de saldos o una especie de cruce de cuentas para abonar a deudas que estuvieran vigentes con la administración tributaria. Pero si no hice ninguno de estos dos procedimientos y no lo solicité, tengo una tercera opción y es arrastrar ese saldo, y es lo que estamos viendo acá. El enunciado me dice que aquí nos quedó un saldo a favor, o que traíamos un saldo a favor de 4 millones que nunca se solicitó. Pues bueno, utilícelo acá para pagar menos, casilla 131. Y les recuerdo el procedimiento del artículo 807. En una declaración de renta usted paga el impuesto del año gravable pues que esté trabajando, y seguramente va a tener que anticipar, va a tener que pagar un poquito más por el año gravable siguiente. Todo eso lo encuentran en el artículo 807 del estatuto. A veces se liquida con el 25, a veces el 50, a veces el 75%. Y la base sobre la cual se aplica este porcentaje para calcular el anticipo, pues ofrece dos alternativas al contribuyente.
puedo trabajarlo con el valor del impuesto neto del periodo o puedo hacer un promedio de los 2 últimos periodos. ¿Sí? Todo está en el artículo 807. El hecho es que aquí puntualmente el enunciado me dice que esta persona el año pasado a la artículo 800 y dio un impuesto de 3 millones. Bueno, si estamos aplicando un anticipo de 3 millones es para que al año siguiente, pues, se pueda restar. Así que esos 3 millones de pesos es lo que estamos viendo que se están incorporando acá en la casilla número 130 y me sirven para pagar menos. Al mismo tiempo, el anticipo que ya pagué el año pasado y que este año me lo puedo descontar y que, pues, por supuesto, me sirve para pagar menos, también aparece entonces la casilla 133 para que ahora liquides el anticipo del año siguiente y eso va a significar que tienes que pagar más. En este caso puntual, casilla 133, el anticipo dio 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo calculamos rápidamente sería 75% del impuesto neto de renta de la casilla 126. Pero a ese resultado yo le puedo restar las retenciones en la fuente y los saldos a favor que traiga. Serían restarle 4 y 2 millones de pesos. Y al hacer esa resta, pues ya el valor me queda en negativo. Quiere decir que gracias a las retenciones y al saldo a favor, pues el anticipo en este caso da 0. La posibilidad de restar las retenciones entonces hace que ellas sean muy, muy importantes. De hecho, en ocasiones, cuando una persona está obligada a declarar renta y no le aplican retenciones, es un asalariado. Recuerden que los asalariados, para que puedan tener retención, no sé, tendrían que ganarse algo así como 6 millones de pesos mensuales en promedio para que al final les pueda dar base de retención. Porque a ellos se les depura la base de retención casi que de la misma manera como se depura la base para el impuesto de renta, quitándole el 25% de renta exenta, el aporte a salud, pensión, dependientes económicos, intereses, créditos educativos, intereses, créditos de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo. En Colombia, un asalariado de más de 6 millones de pesos también, pues no, sí los hay, pero no es la mayoría. Y por eso a muchos asalariados a veces no les aplican retención. Pero cuando llega la declaración de renta, tienen un impuesto a pagar y adicional les ponen la carga del anticipo. Así que en muchas ocasiones resulta conveniente decirle a mi empleador de manera voluntaria: hey, aplícame una retención. Yo quiero que me apliques una retención. Sé que no tengo base, pero solicito que me apliques una retención más alta. Eso se puede hacer, está regulado y te sirve porque al final vas a pagar el impuesto, no vas a tener que sacar dinero al final del año y vas a disminuir también el anticipo de impuesto para el año siguiente. Esto se lo recomiendo a las personas que tengan, por ejemplo, trabajan en dos sitios. En el primero se ganan 4 millones y en el otro se ganan 5. En ninguna de las dos empresas le van a aplicar retención porque con 4 o 5 millones de pesos mensuales no hay base de retención. ¿Sí? Pero cuando yo sumo en mi declaración de renta todos los ingresos, ahora sí va a dar retención porque es un ingreso mensual de 9 millones. Pero la persona no tuvo retenciones porque individualmente ninguna de las dos empresas le aplicó. Entonces, ahí es donde viene el problema. La persona pues a veces no tiene el dinero, ya se lo gastó, le es difícil sacar la plata en ese momento. Así que recomendación para los tributaristas: evalúen la posibilidad de solicitar una aplicación de una retención en la fuente superior. Para eso basta con una simple carta dirigida a su empleador. Pues bien, habiendo dicho todo eso, la declaración al final nos va a dar un saldo a pagar de 14 millones de pesos que se registrarán por en la casilla 134. Casilla 134. ¿Listo? Casilla 134, ¿de dónde sale este valor? Los 23.346.000 del impuesto a cargo, menos la casilla 130, menos la casilla 131, menos la casilla 132, más la casilla 133, que en este caso es 0. Sanciones no vamos a calcular en este curso, pues las aprenderemos a calcular en el curso de tributaria que sigue. Así que el valor a pagar serán
4.246. Vamos acá. Y ahí concluye nuestra declaración de renta para este segundo ejercicio. No hay saldo a favor, por supuesto. Solamente podría darse uno de dos resultados. O hay saldo a pagar o hay saldo a favor. Uno de dos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, aquí también está el detalle, ¿no? Del impuesto neto de renta, mira, para que de pronto tengas claridad de cómo fue que me salvé. Aquí te lo puse. Uf, me salvé. ¿Por qué te salvaste? Porque al aplicar el artículo 807, pues te da una cifra negativa. Así que no tienes que pagar anticipo. Gracias a las retenciones y al saldo a favor. Bueno, de esa manera concluimos este video explicativo de nuestro segundo ejercicio de declaración de renta de persona natural. Quedará a su disposición esta guía de Word con la cual fuimos desarrollando la sesión. Tienen también el Excel de la plantilla. La recomendación, háganlo nuevamente de manera manual para que ustedes, digamos, se empapen y se apropien de dónde viene cada cálculo, cada cifra, cada variable. Y lo comparan con los resultados obtenidos. Y en un segundo intento, háganlo utilizando la plantilla. Plantillas hay muchas en el mercado, muchas son gratuitas. De hecho, yo les he colocado una a disposición también. La misma DIAN tiene una herramienta llamada Ayuda Renta que te facilita mucho los cálculos. Yo en particular no la he utilizado, prefiero trabajar con mi propia plantilla, pero pues eso es criterio de cada quien. El tema con las plantillas es no utilizarlas como primera medida. La plantilla es después de yo aprender y apropiarme del el cálculo detallado de mi declaración de renta para que después no esté como perdido, ¿no? Crear esa dependencia hacia la plantilla sin tener claros los fundamentos, pues al final puede resultar contraproducente. Pues bien, no me queda más que agradecerles por la atención y nos veríamos en una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad.